ayudar a entender si todo esto que hace el gobierno, bueno, en este caso tuvo con esto de Cuneo Libarona, es para generar, como decía, entretenimiento, decía Cristina. Entonces, como son temas que generan conversación, nos distraemos por ahí de otras cuestiones. ¿O hay una idea real de hacer una refundación de el modelo de familia tradicional, el género, el sexo alineado a la biología? Bueno, no sé, Daniel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias otra vez por recibirnos. Buenas noches, queridos correntinos. Siempre un placer poder conectarme con ustedes. Un placer. Igualmente. Bueno, tomo las palabras, la escuchaba Cristina recién, hablando eh, de todo este tema de entretenimiento. Usó una palabra, y bueno, me parece, a ver, Lavalerí, creo que esto dijo. no son los problemas, no es la agenda de la gente. Me parece que eso está bastante relevado, toda la gente que está estudiando la opinión pública lo tiene muy presente. El año pasado una preocupación transversal que tenían los votantes de los tres espacios políticos, en primer plano, la inflación, el tema número uno. Y bueno, la victoria de Javier Milei de alguna forma representó precisamente el colapso de los espacios políticos que habían protagonizado la política argentina durante las dos últimas décadas. Fue la ruina prácticamente de todos esos espacios y también de los liderazgos. Ahí los vemos a todos chapoteando en un mar donde la imagen negativa de todos está arriba de los 50 puntos de casi todos los líderes políticos. Entonces, esto no tiene que ver con la agenda de la gente, y lo que estamos viendo este año, que esa preocupación que venía del año pasado, que estaba la inflación en primer plano por lejos para los votantes de los tres espacios, bueno, eso ha ido mutando y hoy más bien las preocupaciones tienen que ver con el empleo y la pobreza. Son los dos temas fundamentales y ahí los invito, por ahí en una de esas, yo una costumbre que conservo muchísimo es, me muevo con los focus group que tuve siempre, que son la peluquería a la que asisto siempre acá en Córdoba, en Buenos Aires, los mismos lugares, y la verdad que estos no son los temas que forman parte de la agenda de los problemas, ni del análisis, y todo esto. Obviamente que estamos en un momento, el gobierno, a ver, hay solo dos países que está previsto este año que caigan más de 3 puntos sus economías. Uno es Argentina y el otro Sudán en África. Son los únicos dos casos prácticamente a nivel mundial que tienen de colapsos económicos previstos durante este año en los cálculos de todos los organismos internacionales. Entonces, en un esquema donde podríamos decir de pan y circo, sabemos de que este año va a haber muy poco pan y obviamente el gobierno en esta tónica le sube el tono, el volumen a todo esto que tiene que ver con lo que ellos le llaman la batalla cultural. Y ahí están englobados todos los temas que comentaban recién. Escuchaba el tema del sudor marica, las cuestiones de género. Vimos un montón de temas que tenían que ver con el cierre del Inca, del cine Gomón, de todo el tema de artistas, de CONICET y de todo un montón de cuestiones que no mueven la aguja en términos de lo que son las cuentas públicas, la principal de ellas. Y ahí sí donde está el tema de fondo duro, y que el gobierno con estos temas como que tira tachuelas a la pista para distraer, es el tema de los jubilados. Cuando el gobierno habla del tema de la motosierra, en realidad la motosierra más bien es un producto de hogar que es la licuadora. Sabemos de que esa cuenta que está ofreciendo el gobierno como uno de sus grandes activos, no lo tenemos que minimizar. El superávit primario, el superávit financiero, tiene que ver con el hecho del ajuste brutal que ha inducido el gobierno, sobre todo en la cuenta más importante que tiene el presupuesto público, que son los jubilados, y ahí los vemos, los problemas que están enfrentando, la zozobra, y tiene que ver con este hecho político de esta semana, que es el veto presidencial, sí, que bueno, vamos a ver, va a ser el tema central en lo que viene, y tiene que ver, a ver, si se forja nuevamente esa coalición que ya se insinuó de los 2/3, e insiste el Congreso con doblarle la mano
a Milei con el tema de los jubilados y emitiéndole un claro mensaje político diciendo ajustá por otro lado y en todo caso mira los impuestos, andá sobre los ricos, no estés festejando de que va a bajar el impuesto país, toda una cuestión de cosas que quizás con las cuales haciendo algún tipo de ingeniería financiera y contable dentro del presupuesto, el gobierno podría darle algún tipo de señal a los jubilados. El tema está lejos de estar agotado. Seguramente el gobierno, quizás anticipándose a una nueva derrota legislativa, que sería una señal tremenda para el gobierno, quizás ofrezca algún tipo de solución alternativa que ya varios le habían propuesto con la idea de un veto parcial, diciendo dale alguna señal a los jubilados que por ahí no tenga que ver con una recomposición como la que estaban planteando desde los espacios políticos mayoritarios, pero darles un gesto en este momento que sabemos de que están enfrentando muchos problemas, les han cortado los medicamentos, ahí vemos con el tema del PAMI y todos esos medicamentos básicos. Bien hace foco, ¿no?, en este tema de las jubilaciones. Hubo este año otro gran tema que generó una movilización masiva y no sé si dar marcha atrás, pero sí al menos un tema que lo daba por cerrado el gobierno, reabrirlo, como es la cuestión del presupuesto universitario. No está resuelto porque, bueno, lo único que se acordó es un porcentaje o actualizar las cuentas vinculadas al funcionamiento, no así salarios y demás, pero es como que ante una gran movilización, ¿te acordás lo que fueron las marchas universitarias? El gobierno como que sacó el pie del acelerador y recalculó. Temas jubilados, ¿tiene parangón con esto? ¿Puede ser similar? Yo lo veo que es incluso aún más sensible, pero es cierto, no sé si se puede convertir en una gran causa nacional. Sí, podría, y ahí vamos a tener que seguir muy de cerca las señales en los próximos días. Yo creo que el gobierno no se puede arriesgar a que el Congreso le ratifique y le doble la mano con una votación de 2/3, con todo lo que implica, porque cuando nosotros hablamos de 2/3, es el número mágico que tiene que ver con este tema que está dando vuelta. Insisto con esto, es la agenda más de la política que de la calle, pero la política insiste mucho, algunos centros de la política con esta idea del juicio político. Obviamente, el otro día, con el hecho de que Macri con el PRO se plegara a una iniciativa con la cual le estaba dando a la oposición este número dorado y sobre todo en la reunión que nunca puede darse, porque sería lógico una reunión entre radicales y peronistas, pero que se suma el PRO, que es el principal bastión de gobernabilidad que tiene el gobierno, es una señal política gravísima y que seguramente golpearía inclusive al gobierno en lo que hace a uno de sus principales activos, que son los mercados financieros. Me parece que hay que seguir Daniel, muy de cerca los próximos días, que el gobierno no se puede arriesgar a una votación de este tipo. Me parece que la política le va a subir el tono y lo va a obligar un poco el gobierno quizás a que recorra y que ofrezca algún sendero intermedio de recomposición, que no sea la recomposición ideal, pero me parece que la política lo va a acercar y lo va a condicionar y lo va a obligar a Milei a dar algún tipo de señal, así como le ocurrió con el tema de las universidades. De máxima, las universidades no se pudieron llevar la recomposición de los salarios, pero por lo menos sí la de los gastos operativos. Me parece que con jubilados vamos a entrar en una zona parecida donde la política, obviamente, está corriendo por detrás de la gente. Convengamos esto, la política colapsó el año pasado, entonces en este momento la gente ha tomado la decisión de acompañar a Milei en este camino de sacrificio y la política no puede más que por lo menos condicionar, pero por supuesto no puede apretar mucho el acelerador porque ahora no tiene agua en la pileta. Daniel, según la información que tenemos, probablemente esta semana el Senado trate la ley de financiamiento de las universidades y el presidente se anticipó también que la va a votar. ¿Eso puede comprometer más todavía la gestión? Y después, ¿cuánto va a tardar en impactar sobre las imágenes del oficialismo
todo este cruce de acusaciones de que Lemoyne le dice desequilibrada mentalmente, no tiene los patitos en fila, Arrieta. Ayer Pagano le dijo que no tomó la pastillita, está psiquiátrica Lemoyne, y por dar algunos ejemplos. A ver, eso, ¿cuánto va a tardar en pegarle a las imágenes? Hay que dividir ahí. Hay un núcleo electoral duro que tiene que ver con los 32 puntos quizás de la primaria y de la primera vuelta que tuvo Milei, que están dispuestos a acompañar hasta entrar al cementerio y quizás hasta lustrarle la tumba a Milei. O sea, esos ahí me parece que son los que cuentan el núcleo de adherentes duros. Sí, lo que ha aparecido en el último mes son dudas, sobre todo por el lado de sus socios políticos, y es ahí donde Macri por ahí está haciendo de caja de resonancia de los aliados que acompañaron quizás esta coalición mágica del 54%, que han empezado a aparecer dudas en esas bases electorales. No han pasado a un terreno de oposición, pero sí están manifestando resquemor y duda respecto al rumbo del gobierno y dicen: estamos dispuestos a acompañar 2 meses más, 3 meses más, 4 meses más, pero no mucho más, como si lo acompaña ese 30%, sobre todo, que es el núcleo duro, que tiene que ver con un electorado de jóvenes sub-35, que Milei representa una esperanza para ellos, y por eso hay la política es cauta en este sentido con respecto a disparar cualquier iniciativa de juicio político. Me parece que ahí la postura de la política es razonable en cuanto a reconocerle a Milei de que él ha generado, es un fenómeno popular y ha generado una esperanza en los jóvenes. Así que me parece, va a tener un acompañamiento más, pero me parece que la política empieza a espabilarse, a moverse en esa zona donde va a apretar. No puede apretar demasiado porque no tiene agua en la pileta para hacerlo, no nos olvidemos de esto. El poder político de Milei tiene que ver con el hecho de que toda la política está en ruinas, sus líderes están colapsados, los partidos no existen y los líderes, ya vemos, Cristina, Macri, cualquiera de ellos, las imágenes negativas rondan alrededor de los 60 puntos. Daniel, un abrazo, gracias. Gracias, muy buenas noches, queridos amigos. Que tengan un muy buen cierre de domingo. Igualmente. Bueno, Daniel Montoya siempre nos acompaña con su análisis político. Habló del tema jubilados, lo puso en la mira como el gran tema que puede generar quizás una movilización similar a la que fue por las universidades, quizás no. A ver, son colectivos distintos, pero sin duda cuando uno le pregunta a la gente si está de acuerdo con que hay que recomponer o si está de acuerdo con el veto de Milei a la recomposición de los jubilados, la mayoría no está de acuerdo con que se recorte por ahí. Vamos a ver, Milei anticipó y parece que es inflexible en esto de que el veto sea total. Un informe... Porque no puede el ministro de Justicia decir nosotros, bueno, la diversidad de género no, nosotros vamos por la familia, vamos, y matarlo al jubilado. A ver, el informe. Los jubilados, un nuevo foco de conflicto para Javier Milei. El 22 de agosto, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la movilidad jubilatoria. Con esta normativa, el sector pasivo iba a cobrar un aumento del 8,1%, es decir, unos 17.000 pesos por persona, para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida en los primeros meses del mandato de Milei. Sin embargo, el veto total no tardó en concretarse. El presidente justificó la decisión argumentando que la ley comprometía el equilibrio fiscal del país, señalando que el aumento implicaría un costo adicional del 1,2% del PBI y que no había claridad sobre cómo se financiaría. Las repercusiones y críticas no tardaron en llegar. Los jubilados son un sector que en los últimos años sufren especialmente la crisis económica. Aproximadamente el 65% de los 6,5 millones de jubilados en la Argentina reciben la mínima, que está por debajo de la línea de pobreza. El cuadro se completó con la represión a la movilización de jubilados que intentaron cortar una avenida en Buenos Aires para protestar contra el veto. Unas 2.500 personas llegaron a la Plaza de Mayo, donde los jubilados expresaron su descontento, pero a través de su cuenta de X, Milei compartió chistes sobre la situación.
Luis Caputo, el ministro de Economía, también se expresó por las redes. Aseguró que el 67% de los jubilados no realizaron los aportes necesarios durante su vida laboral. Destrozaron las cuentas fiscales y después se quejan de que no les alcanza la plata, expresó Caputo. En el medio también se visualizaron otros conflictos como el de Mauricio Macri con Javier Milei. A pesar de las repercusiones, Milei se mantuvo firme en su decisión de vetar la ley. El objetivo del equilibrio fiscal sigue siendo la máxima prioridad para este gobierno nacional. Bueno, ahí está, ¿no? Uno de los temas también de la semana. Nos vamos hasta el Chaco, ya está Julio.